Estamos en nuestros estudios con el doctor César Nakazaki, él es abogado del expresidente Alberto Fujimori, quienes han apelado a la resolución de la justicia chilena por el caso de los llamados diarios chichas. Este caso, como todos recordamos, habla sobre el pago que se habría realizado a los dueños de esos diarios que debían, según esa información, crear psicosociales y atacar a sus opositores. Doctor Nakazaki, bienvenido a TV+. Buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el fundamento de esa apelación? Bueno, la sentencia de la ministra a cargo del caso en la primera instancia ha sido de rechazar la solicitud de extradición por el cargo de colusión, que era el cargo más grave, y admitirlo por el cargo de peculado. Nosotros hemos planteado dos argumentos. Un primer argumento donde discutimos de que no hay suficiente prueba que justifique una condena, porque a este nivel solicitar una extradición de una persona, una cosa es solicitar una extradición de una persona para iniciar la investigación, pero otra cosa es solicitar la extradición de una persona ya para llevarla a juicio. Claro. Entonces ahí hay que tener prueba que permite establecer razonablemente que habría una condena. Nosotros sostenemos que esa prueba no existe. Y el segundo argumento, que es el que ha cogido la juez para debatir, es el argumento de la prescripción, porque tiene que ser delito en los dos países y también no tiene que estar la acción penal prescrita en los dos países. Y en Chile, bajo nuestra perspectiva, sí estaría prescrito. Entonces, como la juez no ha recogido este argumento, nosotros hemos apelado por ese tema concreto, para que los ministros, ahora en segunda instancia de la Corte Suprema, determinen si tenemos razón o no en el tema de la prescripción, que es el que se está debatiendo. Para recordarle un poco a nuestro público televidente, ¿por qué se tendría que acatar en todo caso, de ser así, una disposición de la justicia chilena en una situación como esta, en un delito que se habría cometido en el Perú? Porque de acuerdo a las normas internacionales, cuando se realiza un proceso de extradición activa, o sea, el Perú solicita a Chile la entrega de un ciudadano para ser procesado, el país al cual se le pide tiene que decidir si procede o no la entrega y por qué casos. Por eso es que en la primera extradición fueron más o menos 70 cargos que terminaron en 7. Claro. O sea, Chile desestimó una gran mayoría de casos. Luego ha habido una segunda solicitud de extradición que ha sido rechazada, que no se ha tratado mucho en los medios. Luego han formulado una tercera y una cuarta que se han acumulado, una rechazada en primera instancia y otra admitida, y nosotros la estamos apelando, ¿no? ¿Qué pasaría si en esa segunda instancia no se acepta la apelación? Bueno, tendría que suceder como en el resto de casos. El caso vendría al Perú y en el Perú habría que enfrentar un juicio nuevamente, ¿no? ¿Se tienen todos los elementos necesarios para abrir un proceso en ese sentido? ¿La defensa también tiene los instrumentos necesarios para poder realizar su defensa? Nosotros estamos preparados, pero en este momento, mientras que no se termine la extradición, ponemos toda nuestra fuerza en lograr salir adelante en este caso como en el que acaba de terminar, ¿no? Usted tiene contacto con el expresidente Alberto Fujimori, suponemos que ha tenido la oportunidad de verlo. ¿Cuál es su estado de ánimo frente a su situación legal en general? Bueno, en cuanto... hace una semana y media conversamos respecto a la evaluación de los casos, ¿no? Y estamos trabajando nuestros habeas corpus, conforme ya hemos comunicado en otro momento. Pero con toda esta coyuntura que se ha dado por el tema de la Corte Interamericana, luego coordinaciones entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional respecto a criterios que se deben seguir en este tipo de habeas corpus, nos ha llevado a una posición de espera, ¿no? Claro. En esa circunstancia me ha sorprendido a mí que no haya cicatrizado la lesión de la última operación del presidente Fujimori. Incluso tuve la oportunidad de ver, incluso creo que ha salido una fotografía porque yo he estado fuera del país. Entonces, en este momento hasta ahora no sale de la clínica porque no se termina de tomar la decisión si pese a poco el tiempo la herida exige una nueva operación, ¿no? Pero ¿cuál es su disposición frente a los procesos abiertos, los procesos que ya han tenido una condena y estos nuevos procesos que se pueden abrir? Bueno, siempre es una disposición de lucha por defender la inocencia donde corresponde y reconocer responsabilidad donde también ha correspondido, ¿no? O sea,
En esa línea estamos claros. El problema está en que hay toda la voluntad por parte de él de seguir enfrentando su tema judicial y tratar de salir adelante, sobre todo en el tema concreto de la política antiterrorista. Nosotros sostenemos firmemente de que no hay una sola prueba que él haya ordenado y por el contrario hay abundante prueba de una política antisubversiva de guerra limpia, por llamarlo así. Pero el tema de salud es un tema que obstaculiza el trabajo, ¿no? Porque ya si está internado, ¿qué voy a irle a hablar de temas legales, no? ¿Eso podría tener alguna injerencia sobre la situación legal, sobre los procesos que están pendientes? Bueno, jurídicamente, tendría que primero resolverse la extradición. Claro. Nos estamos adelantando a cuántos meses demorará la segunda instancia. Pero en el supuesto que tuviera que enfrentar un juicio una persona que esté enferma, la ley dice que se suspende el juicio hasta que la persona esté restablecida y puede enfrentarlo, ¿no? ¿Y cuánto es el tiempo que se tiene que esperar para que esa apelación se resuelva? Bueno, eso depende de la justicia de Chile, ¿no? Pero si aventuro un pronóstico, no menos de 2, 3, 4 meses, ¿no? Perfecto. Ahora, pasando a otro tema, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha criticado a la familia de Alberto Fujimori por las opiniones encontradas que existen en el tema de un eventual pedido de indulto humanitario para el exmandatario. ¿Cómo toma el expresidente Alberto Fujimori la situación del indulto? Se dice mucho que es él el que no desea solicitarlo. Bueno, su familia lo ha explicado, ¿no? Su familia lo ha explicado. El tema de los hijos del presidente Fujimori es muy comprensible porque es su padre que está enfermo, que cada día se consume más en la cárcel y se ve distintos voceros del Poder Ejecutivo que establecen una posición, por decirlo menos, inexacta. Porque si usted analiza, todo el mensaje del gobierno ha sido: indulto solo se da al moribundo. Pero la ley no dice eso. La ley pone 2 casos para dar el indulto: enfermos o internos con enfermedad terminal, un caso, y luego enfermos que no padecen una enfermedad terminal, pero esa enfermedad de mantenerse en la cárcel va a significar el deterioro de la salud o la vida de la persona, porque la pena es pena privativa de la libertad ambulatoria. O sea, lo único que puede quitar la pena es la libertad ambulatoria, pero no hay pena de pérdida de la salud o pena de muérete a poquitos. ¿Cuál es la situación de Alberto Fujimori en esas dos circunstancias? Evidentemente los médicos son los llamados a decir eso. Yo lo que tengo entendido, porque ya hay un informe, es que el presidente Fujimori está diagnosticado como paciente de cáncer con un proceso de hipertensión serio, un proceso de depresión que agudiza la enfermedad, porque el proceso de depresión debilita el sistema inmunológico. Para poderse curar de cáncer se necesita que una vez eliminada o superada la lesión, pasen 5 años por lo menos sin que aparezca nuevamente la lesión. Claro. Y eso lamentablemente no ha sucedido. En los 5 o 6 años de carcelería que tiene ya el presidente Fujimori, prácticamente ha habido 6 o 7 eventos cancerígenos. ¿Considera entonces la familia Fujimori, el expresidente Fujimori, porque sí suponemos que eso lo ha conversado con usted, que toda esta situación está afectándolo, la situación legal, lo está afectando físicamente? Definitivamente, definitivamente. El presidente Fujimori está en un franco proceso de deterioro de su salud. Claro, claro. Peso, al problema cancerígeno se agrega un problema de presión arterial que su médico considera que puede ser tanto o más grave que el tema cancerígeno, ¿no? O sea, él está delicado de salud. Debería ser indultado. Hay que ver también su edad, ¿no? ¿Debería ser indultado? Legalmente, él tiene todos los requisitos para aspirar a un indulto. Más allá, porque en la balanza hay que poner que si está preso, no era porque estaba aburrido o porque no tenía nada que hacer. Estén de acuerdo o no con nosotros, él lideró una política antiterrorista para enfrentar lo que hoy enfrentamos en distinta expresión en el BRAE. Por eso está preso, recordemos, fundamentalmente. Entonces creo que sí, pero el indulto es 90% político y 10% jurídico. Es precisamente lo que el presidente
Humala ha cuestionado y él espera que detrás de todo esto, de que si se le indulta, no se le indulta, si se pide, se solicita, no haya un cálculo político. Bueno, ahí hay que analizar un tema, ¿no? ¿Por qué la familia protesta y reclama? Porque como decíamos hace un momento, si un ministro de Justicia, que es el que más debe conocer de ley en un ejecutivo, si un presidente del Consejo de Ministros, que además es abogado y dedicado a los temas de derechos humanos, si el mensaje mediático que se envía es para que haya un indulto tiene que ser una persona moribunda y eso no está en la ley, eso nos lleva a decir que no hay una voluntad de indultarlo. Entonces, evidentemente, la familia reacciona frente a eso. Y yo descarto de plano que haya un tipo de cálculo político, porque lo que hay son hijos que adoran a su padre y que ven que su padre se está muriendo de a pocos y que su abogado les ha indicado de que no es correcto que la ley diga que solo se indulta al moribundo. Entonces, por eso es que protestan. Más bien yo entraría a especular el cálculo político de quién es, porque el presidente Humala, que juega bien fútbol, ahora tira la pelota a la familia Fujimori seguramente para que ya no hablen. Pero es el tema que se presente al expresidente Alberto Fujimori o se hable de él, se le saque de un lado, tenga que ser internado al hospital, los hijos salgan con fotografías, hacer pública la situación, lo que de repente genera esa suspicacia por parte del personaje del gobierno, el presidente. Sí, pero agrego otro elemento. Para indultar se puede indultar de oficio. O sea, que el presidente puede indultarnos sin pedido previo. Mire, el grueso de personas que han sido indultadas en este país van funcionarios del Ministerio de Justicia y evalúan su caso, sin necesidad que la persona... Es más, es como cuando el banco se acerca de donde usted para decirle venga a ofrecerle una tarjeta de crédito. Pone ese mismo ejemplo que puso el expresidente. Igualito. Igualito. En este caso lo que hace es el mismo Ministerio de Justicia, cuando tiene interés en preocuparse por la salud de una persona, va y lo hace anualmente. Para el Día de la Madre, creo que para 28 de julio y definitivamente para Navidad. O sea que tampoco es exacta la expresión que da el presidente Humala, ¿no? O sea, no habría una disposición de indultarlo entonces. Bueno, esa es una interpretación. Yo lo que voy es que los voceros políticos del gobierno dicen algo contrario a lo que establece la ley y que necesiten una solicitud expresa del presidente Fujimori o de su familia, tampoco es exacto, como lo demuestran el 98% de indultos que se han dado en este país, ¿no? Perfecto, doctor Nakasaki. Nosotros le agradecemos la información que nos ha podido brindar en esta entrevista, todos los pormenores también, el conocer sobre el estado del señor Alberto Fujimori. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esta apelación sobre el caso de los llamados diarios Chicha. Habría ya un tiempo que esperar, como usted lo menciona, para que se resuelva o no esa apelación. Y es probable que lo tengamos nuevamente con nosotros para que nos dé información respectiva. Muchas gracias.